Fernando Tuesta, para conversar sobre no es un proyecto, es una realidad, porque la Comisión de Reforma de Alto Político, la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel, propuso una reforma que sí se aprobó, que es la reforma de la forma en la que los partidos presentan sus candidatos y cómo votamos por ellos. E introdujo las primarias. El año pasado teníamos que tener primarias y se suspendieron por la pandemia. Muy bien, no hay primarias. El próximo año, en mayo, tenemos que tener primarias. Y dos grupos políticos en el Congreso pretenden suspenderlas por la pandemia, lo cual a estas alturas es ridículo. Muy bien, Fernando Tuesta está con nosotros y quiero preguntarle a Fernando cómo era antes y cómo debe ser en mayo. Primero, expliquemos el cambio, porque es la primera vez que la gente lo va a conocer. De verdad, va a tener que participar. ¿Cómo es el cambio? Rosa María, buenos días, gracias por la invitación. Mira, si hay un espacio de la vida de los partidos más cuestionado por los propios militantes, era las elecciones internas, la selección de candidatos. Siempre, y uno puede revisar los medios en su momento, existían descontentos, habían incluso conflictos que podían llevar incluso a violencia, porque lo que ocurría es que básicamente el jefe del partido, el dueño o un grupo de la dirección, lo que trataba era de seleccionar ellos con un nivel de predominancia alta, y entonces lo que ocurría era que la militancia no ejercía su derecho de seleccionar a los candidatos. La participación era mínima, cuando no con mecanismos bastante cuestionables, ¿no? Entonces, esto le hacía daño a los partidos, pero las dirigencias de los partidos no necesariamente velan por el conjunto, sino por su propia reproducción. Eh, Esto no es solo propio del Perú, esto se extiende en la región, incluso en el mundo. Pero en nuestro país esto era mucho peor, digamos, ¿no? Era de tal magnitud que Yo de quería verdad... detenerme ahí, Sí, porque te dicen, no, señor Tuesta, claro, esos son en partidos muy chiquititos, ¿no? Pero hay elecciones por delegados. Los pues, delegados vienen y votan, pues, y ellos eligen la lista, porque son delegados de su base. ¿Qué se ya, dice frente a ese argumento? eh, la ley de partidos políticos, así llamada en el 2003, estipulaba tres formas que el partido podía realizar sus elecciones internas. Uno es esta, la llamada PASO, que era elecciones eh, simultáneas, abiertas, obligatorias, y que participaba cualquier ciudadano en la elección de un partido. Después voy a especificar porque esto no se entiende a veces muy bien. La segunda era la elección en donde solo participaban los miembros y militantes del partido. Eh, y la tercera era que los miembros y militantes del partido elegían delegados y los delegados se reunían en una suerte de convención que a su vez elegían las listas. Esta era la predominante, en realidad. Esta era la predominante. Nunca se vio cuando elegían los militantes a estos delegados. El hecho es que generalmente en Lima se reunían y así elegían a los candidatos de todo el país. Esto crea enormes descontentos, repito, y entonces en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, como bien lo has recordado, nosotros luego de diagnóstico, estudio, ver otras realidades, etcétera, propusimos algo que es, digamos, si no es una tendencia fuerte, hay una inclinación para abrir este espacio de selección de candidatos. E hicimos la propuesta que efectivamente se aprobó en el Congreso. ¿Qué hizo el Congreso, el Congreso, no este, Sustituyente. el sustituyente, exactamente?
lo que hizo es, no le gusta las PASO, no le gusta abrir el partido. Y entonces el pretexto fue la pandemia. Lo curioso de esto, y esta es mi crítica exactamente la misma que la que hago ahora a esta propuesta nuevamente de suspender, es que el pretexto era la pandemia, decía. Y claro, todo el mundo atendía a este argumento, pero si hubieran sido coherentes, hubieran dicho, ¿verdad? La pandemia lo que produce, perdón, elecciones internas de esa naturaleza pueden hacer volar el número de contagios, ¿no? Reproducirlos de una manera incontrolada. Pero si hubieran sido coherentes, el tratamiento hubiera sido del conjunto del proceso electoral. Y entonces, ¿qué dijeron de la primera vuelta? ¿Qué dijeron de la campaña? ¿Qué dijeron de la segunda vuelta? Nada. Solamente dijeron, se suspende. En realidad, en el fondo, lo que hicieron Rosa María no fue suspender, fue anularlas. ¿Por qué? Porque en el próximo año, el 2022, tenía que hacerse sus propias pasos. Entonces, no es que se suspende hasta el 22, porque tú no suspendes la selección de candidatos al Parlamento, ¿no es Claro, cierto? ya están Entonces, elegidos. ya están elegidos. Pero lo peor de todo es que, ¿qué hicieron? Dijeron, no va a haber paso en el 2021, va a haber internas. ¿Y cómo van a ser las internas? Dicen ellos, de dos modalidades, donde participan solo los miembros del partido y los delegados, o sea, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Eso fue en El diciembre del año resultado, pasado. con una pequeña variación, la participación de los organismos electorales, que hicieron bien su trabajo, pero en realidad, acá viene el tema, tú puedes hacer un buen trabajo, pero ¿cuál es el nivel de participación? Y el nivel de participación fue extremadamente bajo, porque imagínate tú, del total de, señalaban los partidos, que tenían como militantes 1.000.000, acá tengo el dato, 1.641.815 afiliados. Ujú. ¿Sabes cuántos participaron? 80.000, 4.8%. Sumando a todos los partidos. Todos los partidos, Claro. 4.8%. Todos los que hicieron, ojo, de los 18 partidos, los que hicieron elecciones, un militante, un voto, que no fueron todos. No, no, lo que pasa es que hay que, las elecciones de delegados tienen dos pasos. La primera, que en sus respectivas regiones ellos deben elegir a Ah, su sí, claro. representante. Y luego vienen acá y ellos eligen al A conjunto de la las listas de todo el país. Entonces, estas elecciones que se hicieron en el 2021, repito, estuvieron bien hechas en general, pero ¿de qué valen que tú hagas algo muy bien hecho organizativamente si la gente no participa? Claro, y Porque, ahí viene uno de los problemas. Por ejemplo, Acción Popular, ¿no es cierto? Un partido que dice que tiene más de 150.000 militantes. No participó ni el 5%. Creo, claro, si no me recuerdo, estoy hablando de números gruesos. Por lo menos del 10% de todas maneras. El número uno a Lima sale elegido con 400 votos. sí. El número uno. Y por esa razón Johnny Lescano no lo conocía, nunca lo había visto. Era nuevo en el partido, él se movió, hizo su pequeña campañita interna, llevó su gente y con 400 votos, número uno a Lima. Entonces, Claro. eso distorsiona también, creo yo, la voluntad popular como para poder expresar si son los mejores o no de cada partido, ¿no? Bueno, ¿cuál era el propósito nuestro? Los partidos son muy informales, los partidos ni siquiera pueden hacer bien sus elecciones, hay una captura, digamos, de esta decisión de la militancia de parte de sectores o los propios, el propio dirigente. Entonces, abrirse en general a la ciudadanía, que eso les iba a dar un oxígeno y un nivel de legitimidad bastante alto. Pero los partidos cuando nos criticaban esta posición no entendían, decían, por ejemplo, van a llevar en camiones a las elecciones del otro partido para que voten por alguien que no es el mejor. En realidad, no se entiende que las pasos que nosotros habíamos diseñado, que tenían que hacerse de manera simultánea, eran casi el mismo procedimiento que una elección general. Por Así ejemplo, o sea, todos los ciudadanos vamos a ir a nuestra mesa de votación.
Exactamente Exactamente, igual que una elección general. Es imposible que exactamente. tú vayas, o sea, la idea que ellos tenían era la de las primarias que están en la ley de partidos políticos del 2003, que era que tú podías hacer una elección abierta y convocar a la ciudadanía a que participe. Ya, eso no es. Esto es algo diferente. Entonces, expliquemos claramente, de nuevo, porque lo hemos hecho en este programa, qué cosas son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no puedo ir a votar contra los del otro partido? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Ya. Eh, Uno puede elegir como ciudadano votar en la selección de candidatos de cada partido. Por ejemplo, vamos a tener una cédula, una boleta de votación, digamos que fuéramos una región para que sea más fácil, porque Ok. Lima no vota por región, ¿ya? Ah, Digamos, imaginemos que sea Ica. Tú vas a tener exactamente igual una columna donde dice, por ejemplo, partido X, ¿no? Y vas a tener un cuadrado como si fuera un presidencial. En el ujú, partido X postulan internamente tres candidatos que quieren ser gobernadores, que ujú, tienen sus preferenciales, uno, dos, tres. Entonces yo es, voto por ese partido X, ujú, por el número dos, voto ujú. por el número. No puedo votar por otro más. Si voto en Exacto. las internas del gobernador por otro partido, es un voto nulo. Voto nulo, claro. Pero Entonces, luego entonces paso, claro, eso como elector me fuerza a votar por el partido de mi preferencia así porque es, quiero que lleve al candidato de mi preferencia. así es. Yo no puedo, si es que digamos, dice, yo soy simpatizante del partido X, pero quiero molestar al partido Y votando por otro. Sí, votarás por ese, pero ya no podrás votar por tu partido. No Exacto. puedes votar por dos partidos. Luego vas al alcalde provincial. Ujú, Puedes votar ya no por el partido X, sino cruzar, como sucede exactamente entre presidencial y parlamento. claro. Puedes optar por partido X también, o optar por el partido Y, y ahí se presentan como precandidatos, digamos, cuatro. También tiene su voto preferencial. Lo colocas. Y luego el distrital, el de tu distrito. Terminado esto, en el momento del escrutinio se cuentan los votos. Y acá viene un tema muy importante. La mayoría de gente ha ido a votar por las internas del partido X, Y, Z, y así sucesivamente. Pero hay dos partidos, digamos el partido blanco y el partido, no sé, rosado, que en el momento en que se suman todos los votos, sacan solamente el 1%. Bueno, esos no van a participar en las elecciones. Solamente Exacto. aquellos que tienen por lo menos el umbral del 1,5%. Y, por ejemplo, entramos en el escrutinio del gobernador de Ica. Se cuentan los votos del partido X y resulta que el número 2 es el que tiene más votos. Bueno, ese va a ser el candidato gobernador Exacto. del partido X. Y así sucesivamente. Esos candidatos tienen un nivel de legitimidad que no tiene ningún candidato hecho por elecciones internas de ningún partido en la historia. Bueno, esto No, no quiere. y no solamente eso, sino que yo creo que para el partido es como un ensayo general. Es el ensayo general y para los ciudadanos también. Entonces, si nosotros desde mayo ya sabemos por qué vamos a votar en octubre, porque son los que quedaron, o sea, esta es la oferta, entonces yo tengo 6 meses para investigar a profundidad a un candidato. Eso Claro, es algo que es muy valioso para un elector, creo yo. Y claro, eso es lo que los partidos no quieren. O sea, claro. Pero además hay varios elementos que te favorecen. Por ejemplo, imagínate que en las primarias la mayor cantidad de gente fue votar por el partido X, digamos, en un 30%. Y el resto de los partidos fueron a votar 20, 15, etcétera. Se tienen que poner las pilas, claro. porque lo que te indica las primarias es quiénes son los candidatos, pero te da alguna idea de por dónde están las preferencias electorales. Bueno, yo tengo que entonces comenzar a hacer una campaña para que eso se invierta, si yo soy el partido I, Z, Y, Ahora, ¿no? Eso Fernando, también tiene. lo que pueden decir los partidos es que, mira, estas campañas se ganan en la última semana.
Y la Sí. verdad es que nos estás obligando a hacer campaña de 6 meses. No hay forma. Es carísimo, desgastante, llegamos agotados a la línea final y es muy malo para la democracia ir tumbándose candidatos uno por uno de mayo a octubre. Entonces, déjanos hacer nuestro trabajo, que lo hacemos muy bien bueno, ejemplo clásico, Pedro Castillo es un candidato de las 2 últimas semanas de la primera vuelta, Mm. donde adelanta, 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 pasa. Y de ahí está siempre arriba y gana. Pero, digamos, es un candidato de 2 semanas. Sí, pero sí. Mira, contra Tal eso, vez en una primaria no hubiera aparecido Pedro Castillo. sí, pero ese argumento se le responde diciendo, tú no puedes hacer campaña 6 meses. La campaña tiene un periodo que está regulado. Ah, Y no, los sí, organismos, claro. y los organismos electorales tienen que, evidentemente, No, yo lo supervisar, sé. Pero, ¿no? pero ya una vez que tú tienes los ganadores en mayo, aunque la campaña empiece en agosto, ya son los ganadores en mayo, pues ya sabes quiénes son los candidatos. No, claro, ya sabes quiénes están los candidatos, está Ya bien, está, ya pero, los pusiste en la agenda pública, ya Rosa estás. María, por ejemplo, ah, hay que hacer acordar que estas no son elecciones de carácter nacional. Vale decir, quienes son los candidatos de Lima comenzarán a hablarnos de Lima, no de Ah, Ica, de no. Junín, etcétera. Sí, sí, Y eso es muy importante porque también los costos bajan. No es lo mismo hacer una campaña nacional que hacer una campaña regional o local. Eso por claro. un lado. He estado revisando, porque a veces nos olvidamos, el grado de interés y entusiasmo que puedan tener las elecciones, en el caso de Lima, por ejemplo, municipales. Y siempre la queja es que no hay campaña. No está Siempre mal, la claro. queja es eh, desinterés. Bueno, ahora tienen que volcar los candidatos el interés. Por ejemplo, qué hacer con Lima, en el caso de los limeños, ¿no? Pero a todas Ahora, luces, una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa con los regidores o con los consejeros regionales? ya, ahí viene el punto. Nosotros dividimos eso en dos partes para el caso de regionales y municipales. Solo entran en las PASO los candidatos a gobernador, alcalde provincial y alcalde distrital. Las listas de concejales y consejeros, el partido decide cómo realizarlas. Si no, esto ya iba a convertirse en algo mucho más complicado, Es lo que te iba a ¿no? decir, No, sí, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, dejemos a los partidos que armen sus propias listas, Ahora, ojo, no otra diciendo que las pregunta es, definan. estas son elecciones que admiten movimientos regionales, no solamente nacionales. Claro, Entonces, tenemos actualmente en el Perú 9 partidos políticos con inscripción. No sé si han salido ya las resoluciones o no, no o todavía. 10, porque el tema del Partido Morado está en discusión. Pero en Así es. estos días debería el jurado pronunciarse sobre cuáles son los partidos que quedan con inscripción vigente y Así es. actualizar el registro de organizaciones políticas a la nueva realidad. Entonces, supongamos que tenemos 10 partidos nacionales. Ujú. Lo que no sabemos es cuántos movimientos regionales tienen hoy inscripción habilitados para las elecciones del próximo año. O sí lo sabemos, eso sí está clarísimo. No, eso está claro, porque acuérdate que ellos mantuvieron o perdieron la inscripción en el 2018, Exacto. fue la última elección. Y ahí lo Son, han mantenido. son con más de 100, cerca de 180, pero Ok. no digo, los 180 no se presentan pues en las 26 circunscripciones, No, no, sino no, no, algunos no, son de son locales. Piura, de repente tienes en Piura 5, en Ica tienes 4, en Hay Ayacucho tienes algunos, pregunta, 6. ¿hay algunos que sean de más de una región? No, No. no, esa es justamente una de las críticas a los movimientos regionales. No son regionales, son Ya, departamentales, digamos. departamentales. A tal punto se asumen como tales y llevan el nombre del departamento, Claro, ¿no? Entonces, dicen los victoriosos de Ayacucho, pero te pegan a Ayacucho. No te claro, están diciendo del sur andino, ¿no? Donde la misma organización se inscribe en varias claro, circunscripciones contiguas, porque tienen ciertos puntos en común, ¿no? claro. No hay, no No hay. hay.
sea, son solo de lo que ahora se llama región y cuando nosotros éramos chicos se llamaba departamento. No Así es, salen de ese ámbito. Claro, por eso hay 140, porque si calculas 5 o 6, por ¿no? 26, Ahora, ¿no? claro, por 26. Ahora, lo que es curioso es esto. A pesar de que se dice que hay apatía y poca participación, a la hora de ir a votar, en cada circunscripción se presentan 14, 15 listas. Es Claro, impresionante. sí, 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 claro. Acá hay, pero es que acá hay un tema. El interés, ya no decir entusiasmo, el interés por cargos de representación se ha ampliado, pero se ha ampliado por dos razones. Uno, porque efectivamente puede haber gente que está interesada en estos cargos representativos, ¿no? Porque está metido en asuntos públicos. Pero también hay, Rosa María, aquellos que han visto que el cargo representativo le da tremendos beneficios económicos, materiales, de prestigio, pero también incluso de corrupción. Claro, no, se han Como convertido en no hay, empresas como, familiares, o sea, en claro, grupos familiares, ¿no? Que dicen, bueno, miren las elecciones municipales, ¿cómo es? ¿No? Nos organizamos para que uno de nosotros sea alcalde, pero todo el partido es la familia, entonces es una cosa de loco. Pero eso así funciona normalmente en elecciones regionales y municipales. sí, mucho cada vez más. Por ejemplo, em, los partidos políticos inscritos de carácter nacional en una elección regional solo pueden ganar entre gobernadores, alcaldes provinciales y distritales un promedio del 20%, nada más. Uh O sea, -huh. es uno de cada cinco pertenece a un partido nacional. Claro. Cuatro quintas partes a estos movimientos regionales, porque ya han desaparecido las listas locales. Movimientos regionales, Ya no hay lista local, eso hay que recordarle a la gente, ya no hay la lista distrital, ojo, ni ni siquiera la provincial. lista provincial, No, tiene que ser regional. este es un Ahora, problema. Este es un problema. claro, ¿Sabes por qué? ¿por Pese a qué? que nosotros abogamos por eso, hay un problema porque no lo completaron el artículo correspondiente. Porque puede existir en distritos, digamos, rurales, pobres, alejados, que el partido político en el movimiento regional tenga candidatos o no le interese. Claro, ¿Qué pasa en esos casos? no se presenta nadie. Vea, no se presenta nadie, pero ¿qué ocurre? El alcalde se mantiene, el Ah, alcalde que está en ese momento como autoridad. Yo le decía, tienen que cerrar esto, ¿no? Si le estás dando un nivel de participación mucho mayor al partido del movimiento regional, desechando el distrital y el provincial, pues entonces los tienes que obligar a presentar candidatos. No hay claro, manera, no hay manera. Si no, por lo menos en un porcentaje de la región, eso sí lo por lo menos. logramos Ahora, incorporar. las Pero primarias, para que quede claro, ¿cómo afectan ahora a los movimientos regionales? También tienen que pasar la valla del 1,5%. sí, es una valla mayor, pero igual tienen que pasarla. Igual Ok. tienen que pasarla. Pero, digamos, es un temor de parte de los partidos que, en mi punto de vista, eh, es un miedo producto del desconocimiento, ¿no? Porque puede existir en algunos casos candidatos que están muy legitimados al interior del partido. Entonces, ese candidato va a salir elegido. No es que la gente esté no es que yo voy a votar por el partido X, ¿no? Simplemente por fastidiarlo, ¿no? Porque no me gusta determinado candidato y voto por otro. Van a tener una mayor, digamos, presencia participativa. Vamos a poner el caso, no vamos a dar nombres, pero digamos, en la elección anterior de Lima, ¿ya? El alcalde Muñoz, candidato a Acción Popular. En las internas, pues ganaba, ¿no? El Ah, señor Urresti por Podemos Perú. Podían presentarse, pues, 10, ¿no? Difícilmente que alguien le gane al señor Urresti, que tuvo una importante dentro de votación. Podemos, claro. Dentro de Podemos, ¿no? Cada uno, me refiero dentro de su partido, ¿no? Ujú. Sin embargo, podría existir, en algunos casos, sí, una competencia, pero que debe ser sana, Claro, porque no y hay una persona. una duda interna, porque además
el militante que vota, vota por un candidato que él considera que es ganador. O sea, voy a votar por alguien que yo creo que nos va a hacer ganar la elección. Más Claro, allá de mi preferencia, que sea este es ganador. competitivo, que sea Exactamente. competitivo, Y que lo sea que le competitivo. dices al que vota por tu partido es vota por alguien que nos permita ganar. Así es. Lo que sucede, Fernando, es que la objeción es la siguiente, yo lo he escuchado. Eso sería bueno si los que votaran fueran militantes de nuestro partido, pero como lo abren a toda la sociedad y los 25 millones de peruanos van a votar, que están en el padrón, puede que no conozcan a nuestro partido, no conocen nuestra estrategia, no conocen en realidad nuestro ideario y No, pues, van a votar por el menos indicado. no, porque ¿sabes lo que pasa? Si yo de un partido no conozco nada, no voy a votar por ese partido, Rosa María. Claro, Lógico, por lógica. O sea, ahora si el me han partido dicho una dice, vez, a mí no no, me pues conocen, ¿no? si lo encargas a la gente van a votar por el sanazo, pues, y con el sanazo no llegamos a ninguna parte. No, pero si tú tienes Van mira, a votar los por el partidos, buenito, los por el buenito partidos, no ganamos. ya, pero los partidos van haciendo, van creando sus propios líderes, malos, buenos, lo que fuera, que son de alguna manera más conocidos. Además, ¿sabes lo que obliga? A que el partido entre en una dinámica también organizativa, una dinámica de campaña para hacer conocer a sus candidatos, ¿no? Claro, Entonces, el sanazo, el que no tiene muchos recursos, no va a poder, pues, no va a poder, necesita internamente también apoyo. claro, porque claro, la campaña del partido se va a hacer en torno de lo que la cúpula quiere que gane, ¿no? Le van a poner más esfuerzo. Pero sí es como una elección adelantada. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nos decían en Argentina, que no presentan pues tres candidatos. En todo presentan un candidato, es el candidato del partido. Entonces ya no tienes por quién votar si no es para eso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el sistema argentino, que ellos tienen paso igual que Uruguay, tiene una gran diferencia al peruano que los críticos hacia nosotros no entienden, que es, en Argentina se vota como en el Perú en la década del 50. ¿Cómo es esto? Que tú no tienes una cédula o boleta única. Tú tienes una Ah, cédula o boleta para cada candidato. Tú no tienes jamás una mesa de votación en un aula. La mesa de votación está afuera. Tú ingresas y hay una mesa larga en donde están los votos que parecen propaganda y publicidad, pero tienen un mismo tamaño de formato del partido peronista, los radicales, etcétera, etcétera. Entonces tú tomas el voto, que como te parece pues una publicidad, ¿no? Que está el nombre, la cara del candidato, incluso el eslogan, y lo metes en un sobre. ya, Ese sobre, que es igual para todos, sales y lo metes al ánfora, ¿ya? De tal manera que, y para cada una de las distintas representaciones, no lógico. existe voto único, perdón, cédula única. Cédula única de Esto sufragio, cambia ¿ya? enormemente todo porque en ¿Por Argentina qué? también hay otras reglas que sería, bueno, un poco largo considerar. Y en Argentina se está batallando algunos sectores por la cédula única, la cédula única. Como te digo, esto existía en el Perú hasta la década del 50, que en el Claro, yo he presente votado pone. así votábamos en el colegio de abogados, ¿no? Claro, claro, claro. Es que esa es la votación antigua, pues. La Claro. cédula única es un paso Agarras un adelante papelito, lo en la doblas, lo organización. metes en un sobre y ya está. Eso. Y no Entonces, marcas nada. O no sea, tú marcas no nada. marcas. No existe, por lo tanto, el voto nulo derivado del No, problema de exactamente, marcar. no evitas el nulo del error al marcar. El único nulo que hay es que si es que en el sobre metes tres boletas, o Ese más es de el una, mejor problema. dicho. Más de Ese una, es el problema. Claro. más de Metes una. tres boletas porque no te están dando una, te están metiendo tres o cuatro. Claro, pues. ¿No? O, Ese tipo o de cosas. Le metes llaman el cuarto una de oscuro. cada uno, una de cada uno y lo metes en el sobre. O sea, sí, pues. Tú Es, sabes, es un, Rosa María, que históricamente, ya como una anécdota, en el Perú también eso ocurrió. ¿Y qué pasaba? ¿Tú sabes quiénes imprimían esas cédulas? Los partidos. Entonces, los partidos llegaban a cada mesa y colocaban sus votos.
y eventualmente tenían que ver si es que se terminaban para ir a colocar más. Pero a veces la gente lo que hacía era destruir a los votos del resto, ¿no? O se los metían a Claro, un... pues, que no Era, haya. claro, entonces, pero el partido que tenía más recursos colocaba votos en todas las mesas del país. Quien no tenía, obviamente no podía. El siguiente paso fue que el organismo electoral ya imprimía los votos de Imprimía los todos los... votos. Pero ya después se superó eso y solamente hay en Argentina y en Uruguay y en Europa, curiosamente, donde algunos métodos son todavía antiguos, en Francia, los países latinos, Francia, España, Claro. Italia, Portugal, ¿no? Pero Ahora, obviamente en es la caso, única que pero pasa adelante. regresando al tema de Argentina, ¿qué pasa si solamente se presenta uno de Ah, una bueno, competencia? ya, pero a ver, acá viene el tema. Un partido podría elegir, no elegir, sino presentar solo uno, porque Uno. es uno el que se presenta como precandidato y cumple con los requisitos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un candidato, pues vamos a suponer López Aliaga, ¿ya? La Ya, Renovación Popular. solo él. Él se inscribe como precandidato. Entonces, yo quería ser candidato, pero luego él se va a presentar casi dueño del partido, tiene un gran poder, tiene recursos económicos, digo, no, sabes que Yo yo no, desisto, no voy a competir con él, me va a ganar. lógico. O podría ser simplemente porque es un gran líder. Y entonces todo el mundo dice, este es nuestro candidato. Eso no está prohibido. ¿Qué cosa es lo que está prohibido? Si es que él se presentara solo y Ujú. coloca una serie de limitaciones a candidatos que son medidas antidemocráticas. Eso se debe Ah, denunciar. Tú no puedes evitar que haya más de un candidato, lo no, cual no, no quiere no, pero decir que digamos, el el partido partido no puede... decide, no, 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 nadie se presenta como precandidato, nadie. Nadie, pues. Nadie, pues. ¿Qué es lo que Ya, pues, pasa en Argentina? Van las listas cerradas, en realidad, nadie se presenta más, no hay más que esos. ¿Por qué lo se que ponen de pasa es que, acuerdo? claro, lo que pasa es que en Argentina, repito, ahí hay un sistema electoral distinto y el poder, efectivamente, de las cúpulas es Cúpulas enorme. partidarias. Pero además, la diferencia es que ese tipo de candidatos únicos en realidad tenía que ver con las listas al Parlamento. ¿Y Ujú. qué ocurre? En Argentina se presentaban listas contra listas, entonces Ujú. negociaban las cúpulas en una sola lista. Ok, En el caso nuestro del Parlamento, en nuestro paso que no se realizó, lo que teníamos era no por lista, sino por candidato exacto, propuesto. preferencial. En realidad lo estás Entonces, peleando en el puesto. ahí era totalmente distinto a lo argentino, porque allí sí ibas a componer la lista de acuerdo a la votación preferencial de mayor a menor. A En menor. O Lima, sea, claro, lo que 34. peleabas era tu puesto. Los 34 mejores votados. Claro, de Lima Entonces, salen y el resto ya están abajo. Entonces, estás pero, peleando tu puesto, nada más. pero en Argentina no, era lista contra lista. Ahí Claro, sí, presentaba claro. una sola lista. 92% se presentaron en una sola lista. La gente iba a votar Claro. obligatoriamente y se encontraba que no tenía que decidir. Esa es la Ahora, diferencia. ahora vamos a lo propuesto ahora por Renovación y por Fuerza Popular. Es evidente que no quieren las primarias para mayo. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que no las tengamos? Mira, A los partidos no les gusta, o sea no que les gusta, no les gusta no para les gusta. nada. Pero mira, la posibilidad es alta que las anulen. Y de acá no vamos a tener nada hasta el 2026. Exacto. En realidad los partidos se estarían burlando no solamente de la ley, sino de sus propios militantes. De sus propios militantes. Esto no le hace bien a los partidos ni al país. Los partidos quieren mantener el control de esta selección de candidatos. Los partidos mejor organizados debieran entender que esto los diferencia lo verdadero de los truchos, lo diferencia de los formales de los más informales. Deberían entender que en el fondo eso les ayuda, pero no es así, se dejan ganar, digamos, por el desconocimiento, el miedo y esta inclinación al control total, ¿no? Al control Ah, total. Falta de confianza de sus propias fuerzas
de No, sus y la propios. idea, y la idea que hay en el Perú, que es los partidos con propietario, ¿no? O sea, digamos, Vladimir Cerrón es el propietario de Perú Libre, está claro Así que no es, es Castillo, ¿no? así Entonces, es. pero es el propietario. Entonces, ese problema es muy grave. No es todos los casos, los partidos más antiguos. Es difícil saber quién es el propietario de Acción Popular o de la Claro, APRA el o del APRA, PPC, ¿no? Pero claro. estos partidos nuevos efectivamente tienen propietario y ese es el problema. Ese es Y el a veces problema. el propietario es el presidente, no solo del partido, sino el candidato a la presidencia de la República, como Rafael López Aliaga, ¿no? O sea, Así es. y no hay más. Y el resto es lo que yo quiero y lo que no quiero te vas. Entonces, sí, y las medidas disciplinarias, digamos, son bastante a la medida del dueño. Entonces, claro, pues hay No, poca democracia interna, ¿no? claro, y es que los partidos hablan de democracia interna y no quieren tener elecciones internas democráticas, porque no las tienen, Rosa María. Desde el momento en que el sistema les va a permitir a ellos organizar sus propias internas, que están eran mal organizadas. Ahora, bueno, con la OMP jurado mejoran, igual el control es casi absoluto, sobre todo porque la propia ley y esta propuesta de los partidos ahora en el Congreso van a ir a más de lo mismo. Es decir, el partido tiene dos alternativas: elección de un militante, un voto, o delegados. Mira, salvo tres partidos, todos fueron por delegados. Sí, Y hubo casos de, ¿cuál es el número de delegados? Creo que el mayor era Frenatraca, como 150, pero claro. había unos partidos en donde unos 20 personas 15, decidían por todo. 20, pues, claro. Todo, porque no hay nada que los obliga a que digan, bueno, delegados que deben de tener un mínimo, no sé, qué sé yo, Claro. 200 o algo así, Claro, ¿no? Porque, uno por cada provincia del Perú, por lo menos, ¿no? No, pero, pero también eso es pues discutible, ¿no? Una claro, persona va a decidir, porque no tiene tampoco pues mandato imperativo, ¿no? claro. Va Y y hace lo vota que porque quiere en realidad. articula todo. Bueno, muy bien. Está claro que esto es lo que está en juego, así que esperemos que el Congreso no lo estropee otra vez y que en mayo tengamos elecciones primarias, que es lo que hay que tener, Pues es. teniendo en cuenta además que la tercera hora ya haber pasado, porque como tú dices, miren, en octubre del año pasado, la primera ola estaba completamente de bajada y hemos podido tener las primarias perfectamente. Lo que fue dificilísimo de tener fue la primera vuelta, porque ese domingo es el pico más alto de muertos de la segunda ola. Así que Rosa no María, nos vengan, la pandemia no puede usarse como excusa para, y lamentablemente lo estamos viendo en muchos ámbitos, ¿ah? Que la pandemia se está usando como excusa para no cumplir con todo, obligaciones. para todo. En todo, en el ámbito educativo, yo me estoy encontrando con unas sorpresas en el ámbito educativo, ¿no? Los chicos decían no dar exámenes y ya pues no damos exámenes porque por la pandemia, ¿no? Entonces, no, un momentito, no es una excusa para todo, es una Mira, excusa válida para muchas cosas. el próximo año tendremos un nivel, un porcentaje alto de peruanos vacunados, Claro, incluido segunda dosis. Pero además, si fuera legítima, digamos, esta propuesta, es el proceso electoral en su conjunto que les debería preocupar y no solamente sus solo primarias. ese, Solamente ellos dicen, yo no quiero esto y se acabó. El resto ni se preocupan, ni se preocupan. Además, si para ellos en el próximo año la pandemia va a estar a niveles tan altos de contagio que la propia elección pone en peligro la vida, hemos tenido dos vueltas electorales, no han participado millones y no hay una sola evidencia de que eso produjo contagio. así es, Y eso era ninguna, en cuando no estábamos vacunados, ¿eh? Porque la así primera es. vuelta fue el 11 de abril, fue el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril Entonces, con las justas, los mayores de 80 tenían una dosis, ujú, con las justas. con la justa, Los sí. mayores de 80, o sea, todo el resto fuimos, Y no, no fuimos todos, a porque votar. 11 de abril estaba todavía un Mayores de porcentaje. 85 ya estaban. ¿Ya? Mayores de 85 sí creo que estaban. Pero con las justas, ¿ah? Una dosis, no las dos. Y Entonces, claro, mayores de 85, muy pocos iban a votar. ¿Ah? por eso te digo, o sea, los que no iban a votar, o sea, y de hecho no fueron a votar. Se les dijo que no vayan, por favor no vayan porque es Claro. muy peligroso. Pero evidentemente sí, no hay ninguna evidencia de que las elecciones haya producido un repunte en los contagios. Para nada, para nada. Para nada. Y en la segunda vuelta tampoco.
Tampoco, Al tampoco. contrario, pues, Y siguió al decreciendo su contrario, curva, y al siguió, contrario, en el claro, momento, en abril, en todo caso, hubo menos contagio, pero eso no lo sabía, no lo iban a saber ellos. En el momento que se hicieron las internas de los partidos, que fue en claro, diciembre, y presencial comenzó a subir. claro, No digo que producto de eso, sino que lo hicieron en un escenario de mayor contagio y no así es. dijeron nada. Y no dijeron nada, porque además dijeron, en vez de que sea voto electrónico no presencial, que esa era la otra idea. Bueno, entonces voto electrónico no presencial, Claro, para una mayor participación de la gente, dijeron no, presencial y además un militante un voto, delegados que a su vez tenía previamente que tener un proceso de elección en cada región. No se inmutaron, no se claro, ahí inmutaron. no importó. Ahí sí que No, se no, no. contagia nomás. Es un Muy raro. pretexto, es un Muy pretexto. bien. Abel, ¿alguna pregunta del público? Doctor, ¿sería conveniente que para la segunda vuelta pasen los tres con mayor votación en lugar de dos? Eso es en las Las presidenciales, ¿ah? presidenciales, Ujú. en las presidenciales, debe ser. Ajá. Mira, no hay ningún balotaje o segunda vuelta a nivel presidencial que pase más de dos. Y Claro. tiene sentido que pase dos, porque ya la selección primera es la primera vuelta. Es la primera vuelta. Sí sucede para otros cargos de representación en el Parlamento, en el caso, por ejemplo, de Francia. Como son circunscripciones uninominales, o sea, un solo escaño, lo que ocurre es que no gana el escaño quien tiene más votos, sino si es que superas el 50% más uno, ganas el escaño. Pero si es que nadie llega a ese nivel, pasan todos aquellos que tienen más del 12,5%. A otra vuelta, claro. A la segunda vuelta, y pueden Ajá. pasar 2, 3, 4, Tres, 5, los que fueran. y en la Claro. segunda vuelta gana el que tiene más votos, mayoría relativa. Pero no a nivel presidencial en ninguna parte, ¿ah? Ujú. Muy bien. Hay, Abel, nos tenemos que ir. sí, Rosa María, hay una preocupación acá también que estoy leyendo. ¿Qué hacemos en nuestro país? Y ustedes ya lo conversaron. No existe, dicen acá, líderes políticos, sino dueños de partido. ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, eso es parte de un proceso, ¿no? Y la reforma tenía como propósito tender ciertos pisos como para que en el tiempo esto se vaya ajustando. La ley no cambia de un día para otro las medidas, ayuda a encuadrarla. El problema es que nosotros tenemos malos encuadres que lo que crean son incentivos y protección, curiosamente, a los aventureros, a los creadores de partidos fantasmas, a los bienes de alquiler, y eso produce además espacio para la corrupción, etcétera. La idea de la reforma era cortar eso. Ahora, bien curioso, Rosa María, y con esto termino, es que, por lo menos en redes se encuentra, y algunos políticos por ahí lo dicen, que parte del drama que estamos viviendo de la mala política se debe a la reforma. Dice la No, reforma vizcarrista, dice, ¿no? O la reforma de Tuesta, dijeron, Vizcarra y Tuesta, le digo, si ni siquiera han aprobado lo más importante, ¿no? Y aquello que aprobaron muchas veces fue una distorsión. así Y es. aquellas cosas que se aprobaron en el referéndum, de cuando nosotros no formamos parte, estuvimos en contra de, por ejemplo, prohibir la reelección parlamentaria en general, ¿no? La Claro. parlamentaria, la de No, y a favor de la bicameralidad, sí, es lo y primero favor que de la ustedes han bicameralidad. propuesto. Así es. Claro. Que es No, no, probablemente la reforma más importante que tendría que abordar este Congreso de verdad, así en vez de es. estar perdiendo el tiempo en otra cosa. No, Porque ya, si tú apruebas la bicameralidad, vas a estamos en aprobar otra. muchas medidas para cambiar la relación ejecutivo-legislativo. O sea, si quieres cambiar esa relación, aprueba la bicameralidad para empezar. Y no hacer lo que se está haciendo ahora, proyectos dispersos como por ejemplo modificar la cuestión de confianza. Oye, pero este es un elemento de todo el armazón que requiere ser visto en su naturaleza integral, pues, ¿no? Así es. Un proyecto de bicameralidad es mucho más urgente que Así es, cualquier otra cosa en sí, la relación ejecutivo-legislativa. sin Muy duda. bien. Muchísimas gracias a No, Fernando gracias Tuesta a por estar ti, con Rosa María. nosotros. Y a ver, Sí, nos Rosa despedimos María. y
Están, Sí. están pidiendo acá, Rosa María, ayuda.